No era este, aquí está. A ver, el ejercicio me dice lo siguiente, miren. En forma paralela al eje de un cilindro hueco de 20 metros de longitud, se efectúa el disparo de un proyectil, el cual perfora las bases del cilindro a razón de 40 metros por segundo, observándose que las perforaciones producidas resultan desviadas 60 grados respecto al eje. Calcular la velocidad angular del eje del cilindro en revoluciones por minuto. Bien, como en todo ejercicio cinemática, tomamos los datos. Me dan la longitud, una longitud, no es radio ni diámetro, una longitud, me da una velocidad del proyectil, me da un ángulo y me pide la velocidad angular revoluciones por minuto. Nuestro esquema, hay un cilindro que tiene un eje sobre el cual está rotando, entonces supongamos que está girando en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿ya? Dice que en un eje paralelo al eje del cilindro, en una línea paralela, se hace un disparo con un proyectil. Entonces, supongamos a ver que si este eje no estuviera girando, o sea, si este cilindro no estuviera rotando, el disparo pasa por la primera base, por la tapa, por decir por acá, perfora, sigue su trayectoria rectilínea, asumimos que no ha cambiado su velocidad porque no me dice, lo real sería que desacelere, ¿no? Pero por decir que es como si fuera un cilindro muy delgado, atraviesa y pasa acá. Entonces, si no estuviera girando, estuvieran en la misma línea, ¿no? Estuviera en la misma línea, no hubiera ningún desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que me ha dado dato? Me está dando dato la velocidad con que está atravesando o viajando el proyectil es como esta velocidad, digamos, ahí tengo la velocidad con la que viaja. Otro dato que me da es la distancia que ha, la longitud del cilindro, quiere decir la distancia de acá a acá, esa longitud, pero me dice que hay un ángulo de 60 grados. ¿Lo entienden cuál es ese ángulo? Creo que si le pone de ¿Se frente se entiende entiende cuál mejor. sería? Exactamente, es una vista frontal, ¿no? Sí. Es como que en el instante 1, por decir, como dice Leonardo, si yo agarro y hago la vista frontal de la primera tapa, ¿no? Está aquí. Entonces, supónganse que el orificio que dejó la tapa, el proyectil al principio es este. Ese es el orificio, ¿no? Como esta tapa tiene un movimiento de rotación, está girando, está dando la vuelta, esto podríamos decir que es en el instante inicial, ¿no? En el instante inicial, cuando choca aquí, en este momento, es el punto cero. Y acá un tiempo después. Entonces, un tiempo t después, igual a un tiempo t1, digamos, ese mismo punto, si dibujamos otra vez la misma circunferencia, ojalá me salga igual, casi igual, ¿no? Resulta que ahora está sobre el mismo eje, si consideramos el mismo eje, acá estaba el eje, acá está el eje. Entonces, como está en movimiento circular o en movimiento de rotación, esto sigue girando. Este punto cero ya se desplazó. ¿Cuánto ha desplazado? Dice 60 grados. Entonces, como que está acá ya. Aquí está el punto, ¿no? Y el proyectil, esto pasó a la segunda, está aquí, estaría aquí. ¿Se dan cuenta, no? El segundo orificio lo hace acá. Entonces, el primer orificio está viniendo por acá, digamos, 45, estaría acá el segundo orificio. Entonces, ¿qué dato es el que me está dando? El ángulo que ha habido entre esos dos lanzamientos. O sea, me da esta es una línea acá.
Entonces, y este de acá es el otro. Entonces, el arco recorrido, si podríamos hacer así, una especie de arco, este de acá, y lo que me está dando el ángulo que se ha desviado es, ahí está, 60 grados. Eso es, ¿no? Ahí, como decía, de frente. Aquí fue el primer impacto, esta de acá. Pasó, pero ya este punto, visto de frente, ha recorrido, ha girado y llega a la segunda, a la parte de atrás, cuando este ya se ha desplazado 60 grados y hace el otro impacto. Listo. Eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué me pide? Me pide la velocidad angular con la que estaría girando ese cilindro. ¿Cómo hallamos esto? ¿Se entendió el problema? Sí, tendríamos que conseguir el tiempo Entonces, que tarda en recorrer el cilindro. tiempo, ¿no? Exacto, el tiempo que va a recorrer, en otras palabras, el proyectil, ¿no? Que es el tiempo que, miren, el tiempo que viaja el proyectil desde este punto hasta este punto es el tiempo que ha recorrido, que se ha desplazado un orificio del segundo orificio, ¿no? Ok, entonces lo que tendríamos que hallar es el tiempo, dice. El tiempo del proyectil va a ser igual al tiempo del movimiento, del movimiento circular que tendrían esos proyectiles. Ese tiempo tenemos que hallarlo. Ok. ¿Cómo lo hallamos ese tiempo? Analizamos quién primero entonces. Viendo si es rectilíneo uniforme o variado. Claro. Entonces analizamos el movimiento del proyectil. Como dice que el proyectil atraviesa con la misma velocidad ambas bases, tanto esta como esta, entonces miren, el movimiento del proyectil va de 0 al punto 1 y como ha mantenido la velocidad constante, entonces asumimos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Asumimos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, recuerdan que analizando siempre por el movimiento el del proyectil, entonces si tengo la velocidad, que es 400, y tengo la distancia, ¿no? La fórmula del movimiento rectilíneo es solo una, x, ¿recuerdan? La única fórmula del MRU es x igual a velocidad por tiempo. Entonces, la x, ¿quién sería? La X es todo el del desplazamiento que ha tenido el proyectil. El proyectil ha seguido en línea recta. Siguió, entonces la X sería la longitud, ¿no? La longitud que es 20 metros. Y la velocidad la tenemos, los 400 metros por segundo. Entonces de aquí despejamos el tiempo. Ese tiempo va a ser igual a la X sobre la velocidad. Reemplazamos la X 20 metros 400 metros por segundo y tendríamos el tiempo del proyectil que es igual al tiempo del movimiento circular. ¿Cuánto será este tiempo? Una pregunta. 2. ¿Por qué sería igual? ¿Podría repetir? ¿Por qué es igual el tiempo? Ya, ok. Mire, ¿dónde pongo mi tramo? ¿Dónde empieza mi tramo del movimiento del proyectil? En el momento que impactó a la primera tapa. ¿Está bien? Aquí es mi punto cero. Bien. El proyectil aquí dejó este orificio, este hueco lo dejó. El proyectil sigue en línea recta. ¿Está bien? Sigue en línea recta. El enunciado me dice que impacta ambas bases con la misma velocidad. ¿Qué significa? Que es como si fuera de papel este, ¿no? Lo atraviesa y sigue con la misma velocidad y sigue en línea recta. Sigue en línea recta. Ahora, este punto en línea con este punto, como esto va girando, entonces
este punto empieza a avanzar. Mientras el proyectil va avanzando en línea recta, este primer hueco que me dejó empieza a ir dando vueltas, ¿no? Empieza a ir dando vueltas. Cuando el proyectil llega al otro extremo del cilindro, ha recorrido una distancia de 20 metros con una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, y lo ha recorrido en un tiempo de ¿cuánto? ¿Cuánto salió el tiempo? ¿Lo tiene alguien? ¿Lo calculó? 2 cuartos, 1 medio. 0,05. 0,05 segundos. Miren, ese tiempo le llevó recorrer al proyectil toda esta distancia, los 20 metros. Ahora, en ese tiempo, este orificio no se quedó estático. Como va girando, entonces fue avanzando. Y cuando el proyectil impacta en la parte de atrás del cilindro, aquí impactó. ¿En qué tiempo lo hizo? En 0,05 segundos. ¿Está bien? Entonces, ese tiempo que le llevó recorrer al proyectil de tapa a tapa es el mismo tiempo que le llevó recorrer al primer orificio un arco de 60 grados, este de aquí. Entonces, por eso decimos que el tiempo que le llevó transcurrir al proyectil de la primera tapa a la segunda tapa, ¿no? Es el mismo tiempo que le llevó al primer orificio, a este orificio, girar un ángulo de 60 grados. Giró un ángulo de 60 grados. Entonces, acabo de encontrar ese tiempo. Entonces, ese tiempo es el tiempo del movimiento circular que tiene este orificio y que le ha llevado a recorrer este ángulo de 60 grados. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora acá? Ahora ya, con esto se acabó el movimiento del proyectil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar el movimiento circular del primer orificio. Entonces decimos, analizando el movimiento circular del primer orificio. Entonces, ¿qué pasó con el orificio 1? Al principio estaba acá, ¿no? Al principio estaba acá. Después de 0,05 segundos, como ha ido girando, ¿dónde se encuentra? 60 grados, dice el problema. Fíjense que el problema me dice eso. Me dice, acá está, me dice, observándose que las perforaciones producidas resultan desviadas 60 grados respecto al eje. En ese tiempo que giró, quedó acá el primer orificio y el segundo orificio quedó acá. Es como que solape la primera tapa con la segunda tapa. Entonces, hay 60 grados de transferencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el primer orificio tuvo un desplazamiento de 60 grados en un tiempo de 0,05 segundos. Entonces, ¿está bien? ¿Se entendió por qué es eso, no? Perdón. Pregunta, ¿qué tipo de movimiento tendría el orificio, el primer orificio, desde que se perforó hasta que dio la vuelta, hasta que avanzó y se perforó el segundo? Es un movimiento circular uniforme, ¿no? Porque va dando vueltas uniformemente el cilindro. Entonces, ¿qué fórmula aplicamos para hallar el W? Si se trata de un movimiento circular uniforme, entonces, ¿qué fórmula usamos acá? ¿Se acuerdan? La única fórmula del movimiento circular uniforme. Así como había X igual. El ángulo es igual a W por tiempo. Nada más. Esta es la única fórmula que hay en el circular uniforme. Y fíjense que tengo el tiempo que le llevó recorrer el ángulo de 60 grados. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es despejar W. W igual a tita sobre tiempo. El tiempo lo tengo. Lo que tengo que tener cuidado es en el tita, ¿no? Bueno, yo puedo decir, ¿cuánto ha sido el ángulo que se ha desplazado? 60 grados. Y el tiempo, 0,05 segundos. Pero no puedo reemplazar eso, ¿no? ¿En qué debe estar este grado para poder dividirlo acá? Radianes. En radianes.
Entonces debo hacer la conversión. Debe estar en radianes. ¿Cómo hago la conversión de grados a radianes? ¿Cómo convierto estos grados a radianes? Entre 180 por pi. ¿Se acuerdan? Correcto. O si no, más fácil, la vuelta completa es 360 grados y significa 2pi radianes. Recuerdan que una vuelta es 2pi radianes y una vuelta significa 360 grados. Entonces, aquí es como que si estuviéramos simplificando esto a radianes. ¿Y cuánto me daría entonces el W? Y con eso ya estaría. ¿Cuánto salió? El W saldría 1,0. mientras van calculando, perdón, de nuevo. 1, Me falta el tiempo. No lo dividí entre 1,08. Ahí. A ver, dividido entre 360. 1.047. Aquí hay un 005. 1,047. Las unidades me quedan radianes por segundo, ¿no? El grado me lo convertí. Este 60 grados lo pasé a radianes. ¿Cómo lo paso a radianes? 2pi radianes, 360 grados. Listo. Divido radianes sobre tiempo. Entonces me queda radianes sobre segundo. Pero me decía en RPM. Disculpe, eso era radiante. Falta dividir por el tiempo, que queda 20,94. Entonces me da 20, 94. 94 radianes. ¿Ya? Ahora lo que les decía, ¿no? Tenemos que convertirlo eso a revoluciones. 2pi radianes es una vuelta, ¿no? Una vuelta o una revolución. Una revolución o una vuelta es 2pi radianes. Y como me piden revoluciones por minuto, es al revés. Estos segundos lo tenemos que transformar. Entonces decimos que un minuto, 60 segundos, ¿no? 60 segundos. ¿Y cuánto dio esto? El W. Mientras lo van calculando, vuelvo a tomar la lista a ver qué quedó pendiente. Anoto la lista. ¿Cuánto salió? Del W. Revisen. 199.9. 200 sería, ¿no? Sí. Redondeando. Creo que era 200 la respuesta, ¿no? Ahí está. Ya está. Listo. Perdón, no lo cambié. 200 entonces. Si nos hayan dado, por ejemplo, otra velocidad, ¿no? Pudo haber sido que lo real, ¿no? Que aquí atravesó a 400 a metros por segundo y acá 390, por decir. Claro, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hallar? Si me dan una velocidad, ya no sería un MRU, ¿no? Sería un MRV. Como me van a dar la otra velocidad y tengo distancia, hallaría aceleración y con aceleración ya hallaría el tiempo, que sería más real, ¿no? Entonces, no hay problema. Si por ahí les dice la primera placa la atravesó a 400 metros por segundo y la segunda la atravesó con otro tiempo. Ahora, lo que pasa que miren, como es muy corto el tiempo,
miren, es una 50 milésima de segundo prácticamente. Entonces, como que la velocidad prácticamente no ha variado mucho, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si le diera otra velocidad, tienen distancia, tienen velocidad inicial, tienen velocidad final. Con la fórmula de cuadrados de las velocidades, hallan la aceleración, y con la aceleración hallan el tiempo, lo mismo. Un poquito más largo sería nada más. Pero después sigue haciéndose exactamente lo mismo. Esto es analizando ya el cilindro. Listo. A ver, no sé si alguien volvió de los que tenía aquí sin asistencia. No sé, Raúl Ávila, creo que volvió o no. Sí, aquí presente. Ya. Ricardo Condori entró. ¿O nunca? Sí, Ricardo está pidiendo que lo anoten por el chat. Está en el chat, ya. Y Eduardo Patón. ¿Eduardo vino o no vino al final? Ok, creo que son los únicos dos que faltaban. Bien. Listo. Ese sería el enunciado, entonces el ejercicio. Ya tienen uno menos para hacer. Bueno, con esto acabaríamos la clase, entonces, si no hay ninguna pregunta, después le paso a cada uno la nota de habilitación de los que me han dado el examen. Están bien, solo hay uno por ahí que está pendiente todavía. Se los paso luego, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Si no hay ninguna, vamos a dejar de grabar.